La prevención es una tarea que nos permite formar conciencia de seguridad, como una forma eficiente de evitar riesgos. Daniel Troncoso, Claudia López, Ariel Bongiovanni y Graciela Almirón hacemos Seguramente, el programa que te enseñará a caminar por la vida, más atento y menos tenso, con una mirada puesta en proteger la vida. Seguramente, ahora, por el aire de AM820. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro programa número 32 de Seguramente. Arrancamos con un clima esta mañana que era el invierno más invierno, ahora nos estamos derritiendo. No los tanto. Cuatro, pero por favor, el buenas calor que tardes, está haciendo. antes de ponerme a discutir con Daniel, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Buenas Equipo. tardes, ¿cómo están? 18 Bien. grados 4 la temperatura actual en toda la ciudad de Buenos Aires, Dani. Pero No si sé te- qué te amerita eso. Si te agarraba caminando el solcito en la vereda del sol hoy a la tarde, te Hoy refrigeraba el te viento. derretía. El Estaba- viento, te volaba todo. Sí, La bueno. mañana estuvo espectacular. Fue hermoso. Templado, despejado, viento sostenido del sudeste. La máxima de hoy era de 18, que fue superada. Y la humedad es del 33%, lo que nos da un índice de que no va a llover. Bien. Buena noticia. Bien. Aparte mejor. Arrancamos con buenas No, noticias. Salir aparte- con paraguas, después no sabes dónde guardarlo, con el Eso es piloto, cierto. la campera, el abrigo. Realmente Olvidás- hacía frío a la Aparte mañana. mañana sale el sol porque es mi cumpleaños y punto. Bueno. Todo el día va a Así de estar, claro. todo el Así día va a que estar se nos van a juntar con varios sol. festejos. Así Vamos de a hacer claro. una mesa dulce el La miércoles. La semana que viene tengo que traer torta. No me queda Ay, otra. me salvé entonces, no traigo No, yo. no dije Sí, mesa no, dulce. dijo mesa dulce, dos Bueno, tortas. está bien, Aclaró. dos tortas. Aclaró mesa dulce. Mesa dulce. Guarda, Bueno. no te sacó del problema. No, No me para saco. nada. Bueno, la semana que viene. Los medios de comunicación, 4243-7891, 4292-3846. Nuestros teléfonos se comunican y nos dejan su mensaje. Hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir el Alzheimer, ejercicios, dietas y más consejos. No vamos a estar solos. exactamente en la mitad de la segunda media hora vamos a tener una entrevista importante con el doctor Fernando Taragano, que es un especialista, psiquiatra, y es el autor de este material que nosotros hemos rescatado y vamos a utilizar para conversar sobre esta problemática. Quiero agradecer, como siempre, en la operación técnica a Daniel y a Yelén Barbosa, que están aquí dándonos una mano, las mellis. 4 manos. Y hoy me tomé el atrevimiento de cambiar un poco la rutina. Antes les vamos a recordar nuestra página de Facebook. Por favor. También se pueden comunicar por ahí, nos dejan su mensajito y también lo compartimos. Si tienen dudas, preguntas, para dejarles al doctor. Y también en la página de Facebook ingresan, le ponen me gusta, que ahora hemos sondeado que tenemos muchas visitas. Así que les agradecemos y les pedimos a todos que sigan poniendo me gusta, así se acrecienta el número y somos más los que a diario nos informamos sobre la prevención en seguridad. También tenemos nuestro canal de YouTube, que desde la página directamente podemos ir. ¿Es así? Tocando el botón, si más videos, nos lleva al canal de Segura-Mediomente en YouTube y la página también de Facebook, que De es Facebook Segura-Medio Mediamente Daniel Troncoso. Daniel Troncoso. Así que hay Ok. muchos medios para comunicarse y nuestro Twitter @seguramenteam. Bien, como les decía, habitualmente nosotros hacemos un corte en la mitad del programa y escuchamos un tema musical después de la publicidad. En este caso creo que amerita arrancar con el tema musical porque tiene un contenido interesante, por lo menos para mi gusto, y espero que compartan después que lo escuchen el mismo placer que a mí me dio cuando lo capté y lo armé. Y después debatimos sobre el tema del tema musical y lo que tenemos acá, que hay un punto de coincidencia bastante amplio. Este tiempo y este mundo que nos tocó vivir, este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo. A mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables, o al menos gran parte de las cosas que me rodean, para mí son misterios indescifrables, que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado, y por otro,
entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Mala compañía, digo yo. Es lo que hay. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan aprisa, si tuviese más cuidado en donde pisa, si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda
y los ángeles de la guarda diesen señales de vida. Quizá llegara viejo, sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo. Llegar a viejo, nos decía Joan Manuel Serrat, escrita por él y cantada por él, con una introducción importante que ameritaba para el tema que vamos a desarrollar hoy. Exactamente, esa fue la idea, por eso rompimos la rutina y arrancamos con el tema, la musical. Una linda canción, nos dejó a todos tranquilitos como para poder enfrentar este tema y darle la consistencia que necesita, ¿no? Esperemos. Numerosas investigaciones sugieren que llevar un estilo de vida saludable podría reducir el riesgo de desarrollar demencia en el futuro. La regla general es, lo que resulta bueno para el corazón es bueno para el cerebro. De modo que ambos, corazón y cerebro, deben cuidarse con una dieta equilibrada y con ejercicios físicos y mentales, realizados en forma periódica. Recuerde que nunca es tarde para realizar estos cambios. Exactamente, esa es la idea general del temario que vamos a desarrollar hoy. Esto se divide en 5 consejos, que son cuidar el corazón, manténgase físicamente activo, siga una dieta saludable, desafíe a su cerebro y disfrute de una vida social plena. Estos consejos han sido preparados, redactados y elaborados por un equipo importante de médicos y de profesionales, entre los cuales está la persona que vamos a entrevistar en la segunda media hora del programa, el doctor. Y bueno, arrancamos. Cuidar el corazón, teniendo en cuenta que el corazón es un músculo vital que además alimenta a otros órganos vitales, otros órganos del cuerpo humano, como el hígado, los riñones, el cerebro, entre otros importantes. Por eso amerita decir que, bueno, para cuidar el corazón hay ítems a seguir, como por ejemplo controlar la presión arterial. ¿Lo hacemos asiduamente, periódicamente? Hay que hacerlo. Entre los 40 y los 50 años ya deberíamos empezar a tomar conciencia y empezar a hacerlo. Y los valores deberían ser incorporada. Los valores deberían ser inferiores a 140/90 o lo que se llama dice 14,9. Exactamente. Porque además hay algo importante, chicos, que la presión alta en general no produce a veces síntomas. Ese es el a tener en cuenta. De manera que es realmente necesario el control periódico. Para... Otro Sí. tema importante también es, discúlpame, No, Ari, no, que no. te interrumpí, No. la gran batalla que tenemos cada vez que tocamos un tema de salud, que siempre sale a la luz, que es el dejar de fumar. Bien, como segundo punto. Aparte de que a veces hay personas que dicen tengo la presión baja y hay algunos síntomas entre presión arterial alta y baja que se confunden. Entonces por eso está bueno hacer el control, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué produce fumar? Ya que estamos diciendo no hacerlo, porque endurece arterias y disminuye cantidad de oxígeno que llega al cuerpo en general, pero en especial al cerebro. Exacto. Por eso pedimos dejar de fumar. El 14% de los casos de demencia con atributos al fumar se producen por personas que han fumado cigarrillos. Y otro, controlar el colesterol. Esto se hace con un simple análisis de sangre. Sí, y este es otro motivo que conjuntamente con el cigarrillo hace la otra parte de Claro. deteriorar las arterias.
El colesterol es necesario para la vida. Claro, no es que hay que no tener el colesterol. Es necesario, no es posible eso, ¿sí? Lo que sí hay que tenerlo controlado, porque, Exacto. bueno, el exceso del mismo es el que produce enfermedades, entre ellas las enfermedades cerebrales. Exactamente. Otra puede ser cuidar el peso, que tiene que ver, estamos hablando, todo se conecta. El cuidar el colesterol de alguna manera implica también Está relacionado, el sin cuidado ninguna duda. del Sí, peso. el exceso de peso, lógicamente, trae todas las consecuencias también con respecto a todo lo que es en sangre, un montón de situaciones complicadas. Claro, por ejemplo, trae enfermedades como las diabetes, enfermedades Claro. cardíacas, las cerebrales, los famosos ACV, Exactamente. que tanto ahora se escuchan. Y hablando del tema de diabetes también, bueno, el controlar la glucosa es Claro. importantísimo también. A determinada edad ya hay controles que uno tiene que hacer constantemente, porque bueno, el exceso, digamos, Claro, de este azúcar. del azúcar o la falta de determinada, hay veces que es por exceso o por falta, cualquier desequilibrio químico trae consecuencias para la salud, ¿no? Y lo del azúcar, tener en cuenta que también es hereditario, por eso los hijos Sí. de gente diabética les hacen también Desde que los nacen, controles desde que nacen. Desde que el nacen. No control del salen azúcar. de las clínicas los recién No, nacidos es verdad. sin ese control. Vamos a algo importante que es como segunda pata, es mantenerse físicamente activo. Bien. Y a cualquier edad, esto es importante, no solo hablando del adulto mayor, porque la actividad física y el ejercicio son esta piedra fundamental para una vida saludable. Y hay que tener en cuenta que actividad física y ejercicio no son sinónimos. Claro que no. ¿Qué es? La actividad física y el ejercicio no son sinónimos. ¿Por qué? Porque la actividad física es cualquier movimiento en el cuerpo, en el cual los músculos se van contrayendo y el metabolismo aumenta. El ejercicio en cambio, es un programa ya estructurado de actividad. Es decir, sería una subcategoría de la actividad física. Exacto. Entre los beneficios de la actividad física, los más renombrados, digamos, son, menor riesgo de muerte temprana, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes, cáncer de colon, demencia, depresión y de ansiedad. Bien. Estos en realidad son los beneficios que trae el hacer Exactamente. actividad. Disminuye esos riesgos. Bien. de ¿Y la a qué actividad. ayuda entonces? Y ayuda a mantener el mejor control del peso corporal, aumento del calcio en los huesos, mejoramiento del equilibrio, aumento del nivel de energía, aumento de la sensación general de bienestar. Y es real. Sí. Sí, claro. Es real. Cuando uno Haces actividad, te sentís exacto, realmente se siente más liviano, se siente bien. más activo, como Sí, con las pilas recargadas, Te ¿no? duele menos el cuerpo, Exacto. porque también te saca todos esos dolores que tenés de estar a veces en una posición trabajando Sí, la con la mayoría. computadora Sí. o haciendo o estar detenido mucho tiempo ante una situación determinada, ¿no? Un consejito, hablando de computadora, de tareas administrativas, cada 10 minutos levantarse, dar una vueltita, aunque sea en el Exacto. lugar, y volverse a sentar. Exactamente. ¿Y qué componentes debe incluir para que esto sea efectivo? Hay 3 componentes. Uno es la resistencia, es decir, fuerza. El ejercicio debe tener entre estas cuestiones, hacer trabajar contra el peso, de manera que esto hace que principalmente ayuda a los grupos musculares, como por ejemplo el corazón, el pecho, la espalda, todos esos grupos musculares. Exacto. Piernas, brazos y hombros, o sea, todo Todo, movimiento todos los que uno grupos trabaja con musculares. el peso del cuerpo. Bien. Y lo aeróbico, porque tiene que, digamos, ser una composición de estas 3 cosas. Lo aeróbico, que son, por ejemplo, caminatas a paso ligero, bailar, andar en bicicleta, por ejemplo, son aquellos elementos o actividades que se pueden hacer que producen de alguna manera como una respiración cardíaca, un pulso, hay que controlarlo, pero un poquito más activo. Exacto. Y después la flexibilidad, que sería el estiramiento de los músculos, que va asociado, después que uno hace una actividad, obligatoriamente hay que hacer el estiramiento. Hay que elongar. Exactamente. Elongar. Eso es importante porque son ejercicios cuya finalidad es estirar estos principales grupos musculares. Y para hacer ejercicio, hacer las cosas bien, digamos, prolija, y esto está escrito por médicos, hay 3 condiciones que debe cumplirse en un ejercicio. Una es la intensidad, que debería ser moderada. La otra es la duración. Se recomienda entre 30 y 40 minutos. No más. No más.
Y la frecuencia, sí, acá está la clave, debería ser 3 veces por semana. Uno a veces va un solo día al gimnasio por semana porque el tiempo no se lo permite, hace todos los desastres cuando no tiene una rutina armada con un profesor, levanta todos los kilos que se le ocurre levantar porque se piensa que cuanto más peso levanta mejor le va a hacer a la musculatura, y es mentira que tiene que doler el músculo para sentir que la cosa mejora. No tiene que haber dolor cuando hay gimnasia o cuando uno hace una actividad física. Cuando hay dolor hay exceso, y cuando hay exceso puede haber lesiones. Por eso los que van al gimnasio sin la rutina y sin que se la chequee el profesor, eso es muy complicado. No. Exacto, es como automedicarse. Porque aparte los ejercicios no son todos iguales, todos tienen una rapidez determinada, una lentitud determinada. Es tan riesgoso como automedicarse. Así es muy complicado. Y siguiendo entonces con las patas o los pilares de lo que es la prevención en enfermedades cardiovasculares y cerebrales, vamos a hablar de esto de seguir una dieta saludable. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto y seguir una dieta saludable? Aumentar el consumo de frutas y verduras. Bien. Aumentar el consumo de pescado. Reducir el consumo de sal. Reducir el consumo de alcohol. ¿Ok? Reducir, no dice eliminar directamente. Los brindis, el doctor me miró de reojo. Los brindis que propusimos tampoco, no. Reduzca el consumo. Mañana tu cumpleaños, justo. Esta es clave, reducir el consumo de gaseosa y bebidas azucaradas. Esto es algo invasivo, sí. Y reducir el consumo de carnes rojas también es importante. Y moderar, por supuesto, el consumo de lácteos y huevos. Bien. Estos son todos elementos que estamos acostumbrados en Argentina a comer por cantidades industriales, pero, por ejemplo, el consumo de carnes rojas, al disminuirlo, reducirá la posibilidad de enfermedades, porque su contenido en grasas, el tema del colesterol que hablamos antes, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, por ejemplo. Entonces, es importante hacer una dieta ordenada y controlada. Para continuar y llegar a estos 5 puntos antes del corte de los que estábamos hablando, estamos en el cuarto, que sería desafiar el cerebro. Tarea importante. ¿Por qué? Porque al igual que todos, el cerebro es un músculo que se debe entrenar. Nuestro cerebro puede agilizarse, por ejemplo, con ejercicios mentales, esas reglas mnemotécnicas que uno aprende, trabalenguas, sopa de letras, crucigramas, etcétera. Acá hay unos consejos que son muy prácticos, que es, por ejemplo, haga cálculos sencillos. Por ejemplo, sume los gastos que tuvo en el día, de las compras que hizo, sume las boletas de los impuestos que le llegaron. Claro, yo sé que a más de uno se le va a caer un lagrimón, pero chistes aparte. Hacer porcentajes en el aire mentales. Si me van a hacer el 10% de descuento, tratar de hacer el cálculo, o usar el lápiz. ¿Cuánto me va a venir de gas? Sí, pagué 3.000 la vez pasada, ¿no? Hacemos un cálculo. Yo hablé de descuento, soy optimista. Usar el lápiz y no la calculadora, eso es importante. Eso es muy importante. Bien. Leer un texto corto y memorizarlo. Eso es interesante. Pruebas de ingenio que son maravillosas. Exacto. Completar cuadros numéricos, hay muchísimos y son lindos para hacer y entretienen y agilizan la mente. El tema de los sudokus, que son juegos también numéricos, crucigramas, es una manera de desafiar la mente. Escuchar música. Escuchar música y después intentar retener por lo menos párrafos o estrofas de las canciones. ¿No? Sí. Esto es interesante para una persona que está sola, realizar una lista de palabras. Y un ejemplo que da, por ejemplo, es empiece con la última sílaba de la palabra anterior a la que anotó. Y dan un ejemplo sencillito. Por ejemplo, si usted escribió la palabra pelota, la segunda debería ser talento, la tercera debería ser tobogán, por ejemplo, y así sucesivamente. Bien. Escriba 20 palabras diariamente para hacer este ejercicio. Y después mantener sus actividades habituales. Jardinería, carpintería, pintura. Eso ayuda mucho también a relajarse y a estar en un lugar cómodo en el que uno siente que hace lo que le gusta. Y otro consejito que les voy a dar en estas actividades diarias de las que hablamos, cambiar esa rutina. Por ejemplo, entrenar más la mano que no usamos tanto. Si somos diestros, utilizar más la mano izquierda. Sí. Eso agiliza. Peinarnos con la otra mano. Si vamos siempre a una casa caminando, cambiar el camino, tratando de llegar a la casa. Los juegos de carta también son importantes. Sí. Bueno, hay solitario. Hay un montón de cosas que uno puede ejercitar. El tema es no dejar el cerebro estancado, ¿no? Exacto. Absolutamente. Y desafiarlo, que eso es interesante. Buscar problemas para encontrar la solución y el cerebro agiliza, se mueve. Y llegamos al quinto punto, que sería disfrutar de una vida social
plena. Sí. Tema importante. Tema que no es menor, que es un poco lo que el preámbulo de la conversación del Nano Serrat, ¿no? O sea, hay muchos abuelos que lamentablemente están solos, no tienen posibilidad de tener una vida social, y eso los va cerrando cada vez más. Por eso es importante la actividad de los clubes de jubilados, porque son como chicos, se enojan, se discuten, se pelean, se arman grupos, subgrupos, porque aquel me dijo, porque yo esta excursión con aquel no voy, pero hay actividad, la mente camina, y se preocupan por cosas que por ahí uno lo mira y dice, mira vos, ¿por qué se está haciendo problema? No importa por qué se está haciendo problema, lo importante es que tenga un desafío, que tenga una meta, que tenga una ocupación y una preocupación. Es bueno que lo tenga, porque eso lo va a ayudar a agilizar y a mover la mente. No quedarse estancado con el problema y nada más que con el problema. O sea, de esa manera incentiva la búsqueda de la solución. Sí, intercambiar y conectarse con gente joven, y eso es para los jóvenes, ¿no? Tratar Sí. de incluirlos, porque la actividad a veces, tanto física como mental, la gente joven es por ahí un poco más arriba, para decirlo de alguna manera, y eso les hace muy bien, que se acoplen a hacer algunas actividades en la medida que se pueda, que hacen los jóvenes, A ¿no? ver, el que tiene los abuelos viviendo en sus casas o en la casa de su abuelo, ir una vez por semana a jugarse un partidito de cartas, aunque Claro. sea una canasta, no cuesta nada, no es una inversión de tiempo terriblemente grande, y la persona mayor se siente no solamente afectivamente mejor, sino que se siente que está viva y se siente que participa y que puede compartir Claro. algo con el nieto o con el hijo, dependiendo de los niveles de diferencia de edades. Es así el tema, o sea, compartir una conversación, compartir un recuerdo, hay un montón de facetas en las que se los puede tener activos, se los debe tener activos. Creo que ahí está la clave. Y esto Ok. también que decía el Nano, ¿no? Del amor, de brindarle el amor y el apoyo y esa contención que muchas veces no se da y que quedan como algo descartable, ¿no? Exacto. Bien, hemos llegado a la media hora. Ha sido un programa rapidito, pero queremos dejar todo el espacio posible Claro, para la aclaramos que segunda. esto vamos a profundizarlo para la segunda media seguramente, hora, claro, exactamente. con el profesional. Así que Con bueno, el doctor Fernando Taragano. exactamente. En nuestros teléfonos 4243-7891, 4292-3846, nos dejan su mensaje y lo compartimos al aire. Bien, vamos al corte. Estación 820, espacio publicitario. En el medio del día, siempre, todo el día, estación 820. LRI 208, estación 820, la radio. Estación 820. Química M&G, distribuidora Sauber. Ventas por mayor de artículos de limpieza, gran variedad de jabones líquidos y suavizantes para ropa, detergentes, lavandinas, desengrasantes, ceras para piso, esencias, perfuminas, artículos para la limpieza del automóvil, cloro puro y todo para tu pileta. Avenida Monteverde, 4487 Bursaco. Química M&G, tu mejor opción, donde gastás menos y llevas calidad. Apostemos siempre por la vida. Si pensaste en abortar, no lo hagas. Cree en el milagro de la vida. Da a tu hijo en adopción. La historia, la política, el arte y la literatura están bajo la Cruz del Sur. Todos los miércoles a las 21, un programa de la Cátedra de Integración Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Miércoles a las 21, bajo la Cruz del Sur, por Estación 820, la radio. De 22 a 6, un grupo de cristianos y un sacerdote se reúnen para esperar tu llamado y asistir al enfermo con los sacramentos. Servicio sacerdotal de urgencia 4-245-3333. Los jueves a las 19, Hablando de Padres e Hijos, un programa dedicado a la familia. Conduce el padre Jorge Aníbal Beigveder. Mi plegaria de padres, volver a mis hijos felices.
Aprender a aceptar. Jueves de 15 a 16. Aprender a aceptar. Un programa de jóvenes para jóvenes. Lo que deben saber sobre la diabetes tipo 1. Con Julieta Giambuzzi. Aprender a aceptar. En el medio del día, siempre, todo el día, estación 820. Para usted y para vos. Estación 820. Fin espacio publicitario. Conciencia de seguridad es saber corregir a tiempo una acción insegura, en el trabajo, en el hogar y en la vía pública. Es incorporar acciones y conductas en nuestro andar. Seguramente por el aire de AM820. ...34 minutos pasaron de las 6 de la tarde... ...estamos en vivo por el aire de AM820... ...seguramente hoy estamos hablando de todo lo que tenés que saber... ...para prevenir el Alzheimer... ...la alimentación, la comida... ...y para esto vamos a hablar con el doctor Fernando Taragano... ...médico psiquiatra de la Universidad de la UBA... ...es director de cursos de posgrado en el mismo instituto... ...y en diversos, en el CEMIC... ...como habíamos dicho en el comienzo de nuestro programa... En diversos colegios, sociedades y congresos de la especialidad y especialidades afines. Presentó 421 trabajos, conferencias y cursos en centenas de reuniones nacionales e internacionales de psiquiatría, neurología, clínica médica, gerontología, cardiología y otras especialidades. Publicó 176 artículos en revistas nacionales e internacionales entre resúmenes, investigaciones y revisiones. Buenas tardes, doctor Fernando Taragano. Bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Daniel Troncoso lo molesta. Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Desde ya, más que agradecido de poder contar con la ayuda y la participación profesional. Hemos tratado de sacarle el mayor jugo posible al trabajo que ustedes desarrollaron por el Programa Nacional de Alzheimer. Y bueno, es el estilo del programa, es hablar de prevención y tratar de dar consejos para que la gente tenga una vida más sana y más segura. Así que acá en la mesa somos 4, tenemos a Graciela, que fue la locutora que lo atendió, estoy yo conversando con usted, tenemos a Claudia en la mesa y al doctor, que es doctor pero del otro lado, es el doctor en leyes, Ariel Bongiovanni. Así que hay una serie de consultitas que ya creo que hay un disparador como para que lo van a empezar a bombardear, así que espero que se sienta bien atendido. Bueno, muchísimas gracias, un placer para estar con todos ustedes. Doctor, buenas tardes. Ariel Bongiovanni lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Una de las cosas que teníamos, que estábamos conversando cuando antes estábamos haciendo la producción, es, queríamos preguntarle, antes o hace tiempo atrás no se escuchaba tanto hablar de Alzheimer y hoy en día es algo común y frecuente. ¿Esta enfermedad antes tenía otro nombre o fue algo que está surgiendo en estos tiempos? Definitivamente es algo que está surgiendo en estos tiempos. En realidad es como consecuencia de una muy buena noticia en líneas generales, que es que todos estamos disfrutando de una vida más larga, más longeva, en líneas generales por una serie de factores que son positivos. En todas partes del mundo, excepto en el África probablemente, en el norte y centro de África, pero en lo que hace nuestro país, en todo el país, en todas las provincias de nuestro país, estamos viviendo mucho más que antes. ¿Qué ocurrió? Cuando un psiquiatra que se llama Alois Alzheimer describió esta enfermedad, la describió por primera vez en una persona que tenía 50 años, entonces se pensaba en aquel tiempo, esto fue en 1906, se pensaba que era una enfermedad muy rara. ¿Qué ocurre? A partir de que empiezan las poblaciones, especialmente en nuestro país, después de 1970, a expandirse mucho la población y hoy estamos viviendo un promedio de 78 años en promedio, entonces se ha generado como consecuencia que aparezcan una serie que se denominan enfermedades relacionadas a la edad. Y
¿Cuáles son? Muy conocidas son la diabetes, es mucho más frecuente en la edad avanzada, la artrosis es mucho más frecuente en la edad avanzada, y las demencias en general, o sea, las enfermedades que afectan al intelecto. La más conocida de todas ellas es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, efectivamente, en aquel entonces era una enfermedad rara, pero hoy es una enfermedad común. Y lo va a ser cada vez más común en la medida que las poblaciones, todos vivamos más años. Doctor, Claudia lo saluda. ¿Cómo sabemos si un adulto mayor que viva con nosotros, o sea, nuestro familiar, tiene Alzheimer, tiene demencia senil? ¿Qué estudio es el que dice qué enfermedad es la que está padeciendo? ¿Con los síntomas solamente? Por supuesto que lo primero, que en cualquier situación que podría ser una enfermedad, siempre los síntomas es lo que nos alerta, ¿verdad? Tanto para una tos como para tener fiebre o un dolor de las rodillas o un problema de la memoria. Esto puede ser algo banal, algo pasajero, algo más importante, o, como tú estás señalando, puede ser el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Tú preguntaste recién por la demencia senil. En realidad, demencia senil lo que significa es que en la etapa senil de la vida, vamos a poner en líneas generales después de los 65 años, suelen ocurrir algunas enfermedades que terminan en demencia. Pero esto es como decir las enfermedades comunes de la infancia. O sea, uno se pregunta, bueno, de todas ellas, de la paspera, sarampión, ¿cuál es? A ver, de las enfermedades comunes de la infancia, yo tengo que identificar cuál de ellas es. Entonces, cuando uno dice demencia senil, lo único que está diciendo es que en esta etapa de la vida hay alguna de esas enfermedades que producen demencia. Y una vez más, la más común, la más conocida, es el Alzheimer. No es la única causa. La otra causa puede ser lo que antes se llamaba arteriosclerosis, ¿se acuerdan? Sí. Claro, son enfermedades, hoy las conocemos muchísimo mejor, pero globalmente uno diría, bueno, hay enfermedades que afectan las arterias, la irrigación de los pequeños vasos, y como consecuencia, entonces tenemos un deterioro en el intelecto. Lo cierto es que tu pregunta es muy específica. ¿Cómo diferenciamos el olvido común que todos los tenemos? Yo le voy a preguntar a los 4 que están en la mesa. A ver, seguro. Que diga quién nunca se olvidó dónde dejó las llaves. No, jamás. Imposible. Palabras, ¿Cómo no nombres. olvidarse? Claro. Ahí está. A ver, quien diga de ustedes 4 y de los oyentes, a ver, quién nunca alguien se olvidó cómo se llamaba un vecino o una persona que no veíamos hace un tiempo. Exacto. Entonces, es muy común, es como toser, todos tenemos olvidos, todos tenemos tos. Ahora, hay algunos olvidos y algunos modos de toser que llaman la atención. ¿Cuál es el modo en que más llama la atención? Es cuando uno olvida las cosas recientes. Ajá. ¿Por qué? Porque para poder recordar algo que ocurrió anoche, yo tengo que haber podido ingresar esa información en mis neuronas, en mi cerebro. Sí. Si mi cerebro, mis neuronas, de unas regiones muy específicas de mi cerebro, no están funcionando bien, entonces esa información no la puedo ingresar, no la puedo fijar y por lo tanto no la voy a poder recordar, no la voy a poder memorizar. Entonces sí es posible que yo me acuerde lo que hice 40 años atrás, pero probablemente si no me acuerdo lo que ocurrió anoche, ese es un problema. Y ahí tenemos entonces un síntoma muy específico. Bien. Y aparte del olvido, digamos, hay un cambio de conducta también que estimo se va presentando. Por lo menos yo tengo casos familiar que nos hemos dado cuenta por un cambio de conducta, por un cambio de actitud, que algo no funcionaba bien, y cuando se hicieron los estudios, bueno, se detectó que lamentablemente estaba la mamá de mi señora afectada con esta enfermedad, y con una situación que también nos llamó la atención, el deterioro que después de estudios que se han hecho, que no es solamente la parte psíquica, sino que en la parte física, el cerebro, en este caso le han hecho estudios, y empiezan a aparecer como, lo digo burdamente, como manchas blancas, como si fuera una foto de un queso Gruyère, ¿no? Como que el cerebro empiezan a aparecer pequeños círculos, pequeñas perforaciones que son sectores dañados. ¿Ok? Sí, no, está bien, fue muy claro lo que dijiste. Pero hiciste 2 conceptos muy grandes que hay que dividirlos. El primero es totalmente cierto, y ese es un avance muy importante de la medicina. Hoy sabemos que las personas pueden terminar con demencia. Demencia significa pérdida de la autonomía, no es lo que todo el mundo dice, un acto demencial, como si fuera una locura, como si fuera un estigma. No, demencia significa que culpa de una enfermedad hemos perdido la autonomía de vida. Eso es lo que significa, es una cosa muy grave, ¿verdad?
Entonces, todos sabemos que la pérdida de la memoria nos preocupamos. Ahora, como tú muy bien señalaste, ya se sabe bien, y en el mundo entero de la medicina está bien explicitado, estas enfermedades pueden comenzar con sutiles trastornos de la conducta, sutiles trastornos en el comportamiento, y la memoria está perfectamente bien. Entonces, a eso se le denomina deterioro conductual leve. Así como está el deterioro cognitivo leve, porque significa que hemos comenzado a tener leves problemas de la memoria o de la atención o de lo que fuera, hay algunos fenómenos que comienzan con un deterioro en la conducta. Y efectivamente, entonces la enfermedad puede ir avanzando y demostrando toda su problemática. Lo otro que señalaste son esas manchas blancas que, como tú dijiste, lo del queso Gruyère. Esto puede ser causa directa de una demencia o puede ser una complicación de la demencia, porque ese queso Gruyère o esas manchitas blancas, esas hiperintensidades que aparecen en las neuroimágenes, en realidad son pequeños infartos, pequeños y usualmente silenciosos infartos chiquititos. El famoso ACV, usualmente, la mayoría de las veces, el accidente cerebrovascular es un gran infarto en nuestro cerebro y entonces genera un gran daño. Pero hay pequeños y múltiples infartos chiquititos que van siendo silenciosos, pero que solapadamente va apareciendo uno, va apareciendo otro, van transcurriendo los meses, por ahí transcurren los años, uno tiene el colesterol alto, el otro tiene la hipertensión alta, el otro tiene problemas con la glucosa, hasta que finalmente esos múltiples agujeritos se van pareciendo a lo que se denomina el queso Gruyère, y es el famoso estado criboso de la subcorteza del cerebro. Esto, como te digo entonces, puede acompañar a un Alzheimer o ser la principal causa del deterioro de la memoria o de las conductas. Doctor, en casa también hemos tenido a mi suegra con Alzheimer, ahora ya falleció, un Alzheimer de muchos años, y convivimos con ella. Y una pregunta que siempre nos queríamos hacer, que nunca la hicimos, por ahí por un poco, a veces uno tiene un poco de miedo, ¿no? ¿Tiene que ver algo con la herencia del Alzheimer? ¿Hay alguna forma de prevenir si es que es así? El 90% del Alzheimer no se hereda, no hay herencia directa. Hay un Alzheimer familiar, efectivamente, que es autosómico dominante, que eso traducido en fácil significa que sí, que se hereda. Pero es el 10%, y no es porque mamá o papá o mi abuelo hayan tenido Alzheimer, no es así. En las causas en las familias donde hay herencia del Alzheimer, tú vas a ver que son familias donde hay 7, 8, 10, 14 personas involucradas, porque todos alguna vez hemos tenido, yo a mi propia mamá la tengo en este momento con una enfermedad vascular, eso no significa que yo vaya a heredarlo, o si tú has tenido un familiar directo, no significa que tú lo vas a heredar. Ahora, quiero dejar en claro esto, eso no significa que no intervengan los genes. ¿Me explico? Sí, entiendo. Los genes están metidos de la misma manera que el medio ambiente está metido, pero algo distinto es que se herede. Entonces, para tranquilidad, a uno se lo denomina una enfermedad transmisible por carga familiar y el otro se denomina esporádico. ¿Por qué esporádico? Y porque esporádicamente en la población cada tanto alguien lo va a padecer. Esa es la diferencia, 90% de un lado y 10% del otro. Ah, entiendo. Bien. ¿Y hay alguna forma de la persona por ahí que, digamos, porque sí, que los estudios para detectar si una persona puede tener una tendencia a eso, más allá de lo que usted contaba con respecto al olvido momentáneo y todo lo otro que explicó? Sí, hoy hay marcadores biológicos, o sea, estudios muy avanzados que pueden determinar si lo que nos está pasando es, vamos a decir, hay múltiples motivos por el cual una persona, clásicamente, supongamos a los 50 años alguien puede tener problemas de memoria. Lo primero que uno tiene que pensar es un estrés crónico persistente, ansiedad crónica, depresión crónica, hipotiroidismo, anemia, alguna enfermedad oncológica oculta que está dando vuelta, alguna enfermedad autoinmune. A veces las enfermedades autoinmunes uno las conoce por ahí por la artritis reumatoidea o el síndrome de Sjögren, pero también producen deterioros cognitivos. Entonces, uno no diría a los 50 años que va a ser lo más tradicional, no va a pensar en una enfermedad degenerativa. Ahora, si esto ocurre a los 70 años, y sí, ahí aumenta las chances. Entonces, antes
¿qué hacíamos antes? Y lo atendíamos al paciente, lo acompañábamos y más o menos después de 3, 4, 5 años, según la evolución de la enfermedad, uno decía, y bueno, sí, era finalmente un Alzheimer, o era la enfermedad de Pico, era lo que fuera que tuviéramos una fase de progresividad primaria. Uno decía, porque ha pasado el tiempo y evolucionó mal el cuadro, a pesar de todo lo que hicimos, uno dice, sí, era la enfermedad. En cambio ahora, uno apenas empieza a sospechar y tiene razonables sospechas, no porque haya alguien olvidado el manojo de llaves, nadie tiene que salir corriendo, porque si no a mí me tienen que internar, porque me olvido permanentemente dónde dejo el auto, me equivoco el nombre de los hijos, eso es permanente, nos pasa todos los días, todos. Pero si hemos hecho algunos estudios básicos y esos estudios mantienen la sospecha, entonces sí se pueden hacer algunos marcadores biológicos, hay algunos estudios de sangre, genéticos, otros estudios, se puede hacer una punción lumbar, o sea, se pueden hacer tomografías de muchísima especialización que se llama por emisión de positrones. Hay avances importantes en la medicina que nos hacen ahorrar mucho tiempo. Doctor, una pregunta, ¿qué relación tiene, si es que la hay, entre el avance y el proceso de la enfermedad con la edad en la que aparecen aquellos primeros síntomas como notorios? Es decir, si esto ocurre en una persona de 60 años y en una de 85 años, ¿tiene que ver esto con el avance luego, si es más vertiginoso o no, de acuerdo a la edad? Sí, claro, está muy bien tu pregunta. O sea, si yo tengo una persona de 80 años, ¿verdad? Y empieza a tener algunos olvidos preocupantes, olvidos patológicos, olvidos que no se deben por tener 80 años, sino que se deben a que está generando alguna enfermedad, está claro que lo va a hacer de una manera, porque a los 80 uno diría, bueno, nos quedan muchos años por delante, los que fueran, pero recién le agarró los 80. Ajá. En cambio, paradojalmente, si te agarra más temprano la enfermedad, que la enfermedad es más virulenta, tiene más fuerza, tiene más agresividad, ¿me explico? Bien. Y si tú haces un cálculo de expectativa de vida y decís, caramba, tiene 60 años, ya tiene esta enfermedad y tiene todavía 20 años por delante para vivir, tú decís, al mismo tiempo decís, bueno, tengo muchos años por delante para pelearla y tratar de frenar todo esto, pero al mismo tiempo uno sabe que cuanto antes te agarra la enfermedad, más fuerte tiene que ser. En general, en la República Argentina, la edad característica en que te aparece la enfermedad de Alzheimer es entre los 70 y los 75 años. Bien. Por lo tanto, te voy a dar un ejemplo extremadamente raro. Estamos atendiendo a una persona de 32 años en este momento. Claro. Rarísimo, pero rarísimo. Yo tengo 35 años de médico. La persona más joven que me tocó atender tenía 38 años con la enfermedad de Alzheimer. Ahora, tú me decís, 32 años, si esto es lo que tenemos miedo que sea, es una enfermedad brutalmente agresiva. ¿Me explico? Totalmente, totalmente claro. Ahora, teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos en la mesa, porque quien más, quien menos no tuvo un familiar, tiene un conocido, un vecino en esta situación, la prevención es clave porque es lo que hemos leído, los consejos, uno sabe más o menos cómo prepararse a nivel gimnasia, a nivel cuidados, a nivel alimentación, cambiar la dieta y ser prolijo y hacer los deberes, como decimos siempre nosotros en nuestro programa. Ahora, suponiendo que esto llega y lamentablemente la persona le toca enterarse que tiene la enfermedad, por lo menos en mi caso personal, familiar, lo que nosotros notamos que el deterioro se fue dando, la edad también arrancó a los 77 años, el deterioro se fue dando de una manera tal en la que nos llamó poderosamente la atención los estudios que se le hicieron, que fue donde nosotros pudimos tomar conciencia, porque al principio uno piensa que es manía y se olvida porque no presta atención, y bueno, tiene un carácter caprichoso, sí. Y uno empieza a buscar excusas para negar la posibilidad de una enfermedad. Pero cuando viene la ciencia y le pone por adelante de la mesa o arriba de la mesa los estudios, y vimos cómo los estudios fueron avanzando de una manera en la que el deterioro cada vez eran mayores las manchas y cada vez eran mayores, digamos, los espacios blancos, por decirlo así, nos dimos cuenta que verdaderamente estábamos enfrente de un problemón. Entonces, yo lo que voy es
una vez que esto está disparado, yo creo que hasta lo que puedo ver ahora, hay una contención, pero no creo que haya una mejora. Lo que está perdido, no creo que se recupere, ¿no? Mira, depende muchísimo la etiología de la enfermedad. Si la enfermedad es degenerativa, y volvemos un poquito al Alzheimer, a la fase progresiva primaria, a la enfermedad de Pick, a la demencia córtico-basal, es un poco más difícil, pero podemos hacer cosas. Igual es una batalla hoy por hoy más bien perdidas, como que yo fuera un equipo de fútbol y tengo que salir a jugar con el Barcelona, y uno diría, bueno, es que voy a tratar de que no me gane por demasiado. Exacto. Entonces, y uno acompaña y puede hacer muchas cosas, sobre todo para que no se complique, eso es lo más importante. Ahora, si la causa es vascular, si lo que ha producido la afección, como un paciente que vi hoy, te voy a decir lo que hoy vi al paciente, y él le hicimos un estudio muy moderno, le hicimos esta tomografía por emisión de positrones, y marcó un deterioro en sus neuronas, pero resulta que él está muy descompensado de su diabetes. Entonces, paradojalmente, uno cruza los dedos y dice, bueno, ojalá que este deterioro que tú estás teniendo en tus neuronas se deba a la afección de la diabetes porque te está dañando las arterias. Entonces, si cuidamos la diabetes, o en otro paciente puede ser la presión arterial, o en otro paciente puede ser el colesterol malo, en otro paciente puede ser la anemia, en otro paciente puede ser los anticuerpos, entonces te queda siempre una esperanza concreta, específica, que existe, que es real, de que si tú controlas factores clínicos, disminuye mucho la agresión a la neurona, y ahí es donde vos decís y encontrás casos que decís, yo me curé, porque hay personas que efectivamente pueden llegar después a tener sus 100 años, llegar a 110 años, tener una enfermedad metabólica en el cerebro, una enfermedad de las neuronas, pero no se volvió a expresar más, porque se había expresado por un desorden clínico. ¿Me explico bien? ¿Soy claro como lo digo? Absolutamente claro. Clarísimo. Con la medicación apropiada, por supuesto. Con la medicación apropiada. Por eso hoy se sabe en medicina que 1 de cada 4 casos de estas enfermedades que terminan en demencia son culpa de causas clínicas. Esto es una buena noticia en realidad, porque si podemos controlar las causas clínicas, esto se demostró en un trabajo muy importante en Inglaterra, y es una de las cosas que pudimos hacer durante 3 años en el programa nacional Alzheimer, que fue solventado por un programa para el desarrollo de Naciones Unidas entre el año 2013 y principios del 2016, que si Dios quiere hay muchas posibilidades de que continúe ahora con algunas variantes, pero es otra manera de cerrar las grietas entre los argentinos, darle continuidad a políticas de Estado, ¿verdad? Bien. Una de las cosas que pudimos mostrar es que en nuestro país no solamente hay mucha causa clínica que genera el deterioro acelerado e innecesario e injustificado de enfermedades que generan demencia, sino que, cosa muy rara, hasta ahora parecía raro, depende de dónde vivas. Una cosa es que vivas en Jujuy, otra cosa es que vivas en La Pampa, otra cosa es que vivas en Misiones, otra cosa es que vivas en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, chocolate por la noticia. Esto se sabe para las enfermedades infecciosas, pero se desconocía para las enfermedades como el Alzheimer. Y es una buena pregunta, ¿por qué? No se sabe muy bien por qué. Pero esto ya se ha replicado en Finlandia, se ha replicado en Inglaterra, se ha replicado una parte en el estudio de Massachusetts, en Boston, en Estados Unidos, y lo hemos hecho acá en nuestro país. Resulta ser que hay factores que uno desconoce, que según donde viva, a igualdad carga de enfermedad, a igualdad de edad, te puede ir mejor o peor. Y uno todavía no sabe bien por qué. Ya se va descubriendo. Claro, deben haber factores comunitarios, muchos factores comunitarios que inciden, pero en realidad todo esto son buenas señales, porque lo cierto y lo concreto es que 1 de cada 4 pacientes, que no es poco, no es poco, piensen que en nuestro país hay aproximadamente 500.000 de personas afectadas, uno podría decir que 125.000 personas podrían estar mejor si se controlan sus factores clínicos. Es un dato muy grande, muy importante. O sea que genera optimismo. Doctor, una pregunta. Cuando la persona ya tiene la enfermedad declarada, ¿no? Y muchas veces busca personas que no están, que ya no han fallecido. Claro. ¿Qué es lo aconsejable? ¿Hacer la corrección como que la persona no está o seguir
la conversación, no llevándole la contra, digamos, para decirlo de alguna manera. Bueno, este es un traje a medida, sin ningún lugar a dudas que el zapato lo tiene que probar quien lo usa. O sea, la respuesta se basa en el 1 a 1. Yo te voy a decir que hay muchos pacientes en los cuales uno puede con conmiseración y con mucho cariño y mucha paciencia y de alguna manera no confrontarlo demasiado, tratar de reorientarlo, tratar de que si hoy es miércoles, si hoy es miércoles, no me acordaba muy bien, es miércoles. Dejémoslo ahí. Hoy es miércoles, pero digámoslo así, si yo digo hoy es domingo, no, ustedes me tienen que decir, no, Fernando, hoy es miércoles. Igual, bien. Orientarlo en tiempo-espacio sería. Orientarme, por supuesto. Claro, en general uno trata de corregirlo con cariño, pero hay muchos pacientes que preguntan porque se olvidan que han preguntado. Bueno, ahí no queda más remedio que tener muchísima paciencia y mucho amor. Sin ninguna duda. Doctor, hemos llegado al final del programa, se nos fue de entre los dedos. Fue un placer inmenso realmente compartir toda su sapiencia, toda su experiencia. Y como siempre digo, yo soy un tipo muy molesto, no va a faltar oportunidad en la que lo volvamos a convocar para otro programa, porque esto ha tenido gusto a poco, creo que el temario da para mucho más, así que vamos a tratar de armar algo un poquito más complejo en casos, porque después esto pasa siempre lo mismo. En la semana los oyentes que nos siguen entran en el Facebook nuestro de la página y repreguntan y piden información, así que no va a faltar la posibilidad y la oportunidad de que nos volvamos a encontrar. ¿Okay? Al contrario, el agradecido soy yo y quedo a disposición de todos ustedes. Listo, muchísimas gracias doctor. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Fernando Taragano, médico psiquiatra de la Universidad de la UBA y profesor titular regular de Psiquiatría 1 y 2 del CEMIC. Bien. Hemos llegado al final de nuestro programa. Lindo. Esperemos que los que tenían dudas o están en la situación nuestra, que estamos en la mesa con familiares que tienen la problemática, les haya aclarado, por lo menos como a nosotros Pero nos siempre, pasó. siempre se aclara algo. Siempre se aprende, totalmente. Todos los días se aprende algo. Sin duda. Temperaturas. Para mañana la máxima 25, la mínima 9, frío, despejado, viento moderado del noroeste. Pero se vienen lindos días. Para el viernes 28, para el sábado 29 y para el domingo asadito, con poca carne. Esta mañana escuché algo que fue... No, poca carne. Pescado a la parrilla. Esta mañana escuché algo con el carpeto del clima que la verdad que me pareció acertadísimo. Decían hoy a la mañana, hoy invierno, mañana es primavera, pasado mañana es verano. Y es así, tenemos los 4 climas todos juntos. En una semana. Volvió el veroño. Volvió el veroño del doctor. El invierno y todo junto. Hasta Chau, la chicos. semana que viene, gracias por acompañarnos. Chao. Chau.